Academia Preuniversitaria UNARUCI, la mejor opción para tu preparación. Bienvenidos, hoy vamos a desarrollar la semana número 10 del curso de Geometría del ciclo anual virtual ADUNI 2020. Hablaremos sobre cuadriláteros. Un cuadrilátero es una figura geométrica formada por la unión mediante segmentos de recta de 4 puntos no colineales. Puntos no colineales significa que no corresponden a una misma línea todos los puntos, al menos todos ellos. Puede que de par en par sí correspondan cada parcito a una misma línea, pero los 4 en total no corresponden a la misma línea. Entonces les llamamos no colineales. Existen dos tipos de cuadriláteros. Podemos clasificarlo de dos formas, en todo caso. La primera forma es como cuadriláteros convexos, y son aquellos en que cualquiera de los ángulos interiores, por ejemplo, este ángulo, llamémosle alfa, si a este le llamamos beta, a este tita y a este le llamamos phi, decimos que un cuadrilátero es convexo cuando cualquiera de los ángulos interiores es mayor de 0 grados hexagesimales y menor de 180 grados. El otro tipo de cuadriláteros es el cuadrilátero convexo. No convexo, perdón. O también llamado cóncavo. Sí, a ver, un momento. Decimos que un cuadrilátero es cóncavo, que vendría a ser el equivalente a no convexo, cuando por lo menos tiene un ángulo interior, digamos este angulito, que es mayor a 180 grados, pero obviamente tiene que ser menor a 360 grados sexagesimales. La segunda forma, cómo podemos clasificar a los cuadriláteros, es la siguiente. Según el número de lados paralelos, ¿ya? Según el número de lados paralelos, tenemos tres tipos de cuadriláteros. Aquí ponemos 2 y por acá colocamos el 3. El primer tipo de cuadrilátero, según el número de lados paralelos, es el de los paralelogramos. Los paralelogramos son aquellos cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos, ¿sí? Y dentro de los paralelogramos tenemos el cuadrado, tenemos el rectángulo, tenemos el rombo. Uy, qué feo me salió el rombo. Pero bueno, más o menos ahí está. Ahí está mi rombito. Y tenemos al romboide. Cuando en un ejercicio nos dicen dibujar un paralelogramo, lo que se aconseja es dibujar primero un romboide. Y en base a los datos podemos llegar a la conclusión que es un rombo, un rectángulo o un cuadrado. Aquí hay que aclarar algo. Los rombos tienen la característica de que todos sus lados miden lo mismo. Entonces, el cuadrado, ¿sí? O perdón, el rombo tiene la característica que los lados opuestos miden lo mismo. Entonces, el cuadrado es un ejemplo de rombo, porque sus lados opuestos miden lo mismo. El rectángulo es otro ejemplo de rombo porque los lados opuestos miden lo mismo. Claro que son diferentes entre ellos, ¿no? Por ejemplo, este lado una línea y este lado dos líneas, pero opuestos miden lo mismo. Los ángulos interiores de un rombo también miden lo mismo, los opuestos. Entonces, eso también se cumple en el cuadrado, donde cada uno de sus angulitos interiores mide 90 grados y los opuestos miden lo mismo. Ocurre lo mismo en los rectángulos, donde ángulos opuestos miden lo mismo y de hecho cada uno mide 90 grados. En cuanto al romboide, lados opuestos son paralelos, ¿no? Y miden lo mismo. ¿Sí? Los ángulos opuestos también miden lo mismo entre ellos, ¿sí? Entre ellos.
una característica de los paralelogramos es que ángulos consecutivos suman 180 grados hexagesimales, pero ya lo vamos a estudiar más adelante. El otro tipo de cuadriláteros, según el número de lados paralelos, tenemos a los trapecios. En el caso de los trapecios, son aquellos que tienen un solo par de lados paralelos. Y aquí tenemos los más importantes. Tenemos el trapecio isósceles, que es aquel trapecio en el que los lados no paralelos miden lo mismo. Y en consecuencia, los ángulos de sus bases, o sea, los que forman los lados no paralelos con los pares de lados paralelos, miden lo mismo, tanto abajo como arriba. ¿Sí? Y ya les he dicho que ángulos consecutivos suman 180, ¿no? Alfa más beta suma 180, beta más alfa suma 180. El otro tipo de trapecio conocido es el trapecio escaleno, en el que ninguno de sus lados va a medir lo mismo, pero sí tiene un par de lados paralelos, ¿no? Que son la base menor y la base mayor. El otro trapecio notable es el trapecio rectángulo, en el que un lado no paralelo va a formar 90 grados con las bases mayor y menor. ¿Sí? Forma 90 grados. Ahí está. Bueno, el último ejemplo de cuadriláteros, según el número de lados paralelos, son los trapezoides. Y los trapezoides son aquellos cuadriláteros que no tienen ningún par de lados paralelos. Ningún par paralelo. Y aquí tenemos dos tipos. Los trapezoides asimétricos, es decir, aquellos cuadriláteros que no tienen ningún par de lados paralelos y no tienen medidas similares entre cada lado, ¿sí? Todos miden diferente. Todos miden diferente, ¿ya? Y tenemos el trapecio simétrico, que es aquel trapezoide en el que tenemos una diagonal es mediatriz de la otra. Observa esta diagonal roja. La diagonal une vértices opuestos, ¿no? Ya. Y observa esta diagonal azul. Une vértices opuestos. Para que sea un trapezoide simétrico, una de las diagonales es mediatriz de la otra. Y aquí en el gráfico nos podemos dar cuenta que la diagonal roja es mediatriz de la diagonal azul. ¿Ya? Esa es básicamente la característica principal. Bueno, eso se debe a que estos lados tienen la misma medida y por lo tanto aquí tienes un triángulo isósceles y se le aplica las propiedades de todo triángulo isósceles, por ejemplo, que la altura, porque la mediatriz forma 90 grados, la altura es al mismo tiempo mediatriz, mediana y bisectriz, ¿no? O sea que este ángulo mide lo mismo que el de acá. Y los ángulos de sus bases van a medir lo mismo. Básicamente esas son las propiedades. Hoy vamos a trabajar justamente con trapezoides y con trapecios. Veamos los ejercicios, ¿no? Vamos a ver los ejercicios. Acá está. Resolvemos el número 1. He intentado hacer el número 1, pero siento que hay un dato que no está bien especificado. Nos dice que en un trapezoide ABCD, entonces yo voy a dibujar mi trapezoide, digamos así, o no. A ver, vamos a ver si lo hago. Ahí está aquí. Por acá. Así. Y así. Ya, en un trapezoide ABCD ponemos los vértices. Los ángulos BAC y BCD, ubiquen BAC, entonces voy a unir A con C. Ya está. Este ángulo junto al ángulo BCD, o sea, BCD, ya, estos tres angulitos suman 180, son suplementarios. Ya hay que acordarnos de eso. Además me dice que la medida del ángulo ABC es 5 veces la de CDA. Ubiquen CDA y pónganle alfa. CDA. O sea, este ángulo le ponemos alfa. Entonces quiere decir que ABC es 5 veces alfa. ¿Sí? ABC es 5 veces alfa. Bien, ya sabemos esto. ¿Qué más? Chicos, si aquí yo le pongo un valor beta, ¿ya? Y acá le colocamos, ¿qué podríamos decir?
Se supone que este ángulo con el de acá deben sumar 180, ¿cierto? Deben de sumar 180. Entonces, miren, creo que vamos a empezar colocando mejor el beta aquí, ¿no? Estos dos angulitos con el beta deben sumar 180. A ver. Entonces recordemos que este ángulo beta con estos dos ángulos suman 180. Entonces vamos a ponerle aquí un valor tita. ¿Ya? Entonces, este angulito blanco con el tita y el beta suman 180. Pero observa el triángulo ABC. Se supone que beta, tita y 5 alfa suman 180, porque es la propiedad de la suma de ángulos interiores en un triángulo. Si los tres suman 180 y estos dos A y C con este blanco de acá es 180, entonces quiere decir que el ángulo ACD mide 5 alfa, pues. Porque tita más 5 alfa más beta es 180 grados, que es la suma de los tres ángulos del triángulo. Así que esto mide 5 veces alfa. Bien, llegamos hasta ahí. Me pide calcular el complemento de la medida del ángulo ADC. ADC, o sea, me pide el complemento de alfa. Cuando me dice complemento de ADC, me está pidiendo calcular el complemento de alfa. Ya. ¿Por qué digo que ya hay algo que no sé, no cuadra muy bien? Porque no hay forma de cómo calcular la medida de este ángulo. Entonces, lo que yo supongo es que el ejercicio ha querido decir que todo este ángulo, con todo este ángulo, es o son ángulos suplementarios. Si fuese ese el caso, creo que ahí sí pudiésemos calcular cuánto mide alfa y poder calcular el complemento. Entonces, en ese caso sería el ejercicio así, ¿no? Y creo que esa va a ser la resolución del ejercicio. Sería así. Tenemos un trapecio ABCD y se cumpliría que los ángulos BAC no, sino que aquí sería BAD. Este ángulo con BCD, con este ángulo, son suplementarios. O sea, si uno es alfa, el otro será 180 grados menos alfa. Eso es lo que yo intuyo que aquí debió haber sido D. Además, este ángulo es la quinta parte de este otro ángulo. Ahora, yo sé que en un cuadrilátero los cuatro ángulos suman 360 grados. Entonces, este 5 alfa con este alfa deben sumar entre ellos 180 porque estos otros dos ya suman 180 grados. Cuando hacemos eso, alfa toma el valor de 30 grados. Pero a nosotros nos están pidiendo el complemento de alfa, ¿se acuerdan? Y el complemento de alfa sería 90 menos 30 grados igual a 60 grados sexagesimal. En ese caso sí habría respuesta. Creo que eso era lo que realmente quería decir el ejercicio. En el ejercicio número 2 nos dan una cometa y nos dice que el esqueleto se hace de bambú, que mide 142 centímetros en total. O sea, esa cruz que ustedes ven aquí está hecha de bambú y mide 142 centímetros en total. Aquí hay que recordar dos triángulos notables. El de 16,74, ¿sí? El de 16,74, que lo voy a hacer aquí, mira. Ahí está. El rectángulo de 16,74. Y el de 37,53, que lo voy a dibujar por acá. El de 37,53 grados. ¿Por qué? Recordemos, cuando esto mide 16 grados, su complemento es 74 grados. Esta parte mide 7K, 24K, dije K.
y 25K. Por otro lado, en el de 37 grados, el complemento de 37 es 53 y a 37 se le opone 3K, a 53 4K y a 90 5K. El detalle es esto: si yo pongo vértices, BC viene a ser el lado en común, ¿sí? Lo voy a poner en rojo. Observa, BC es el lado en común, vendría a ser esta parte. Esta parte vendría a ser, ¿no? Ambos casos mide lo mismo. Ya, y voy a terminar de completar mis triángulos. Me acaba de 16, por acá me da AC, CD y BC. Aparte tengo la diagonal total, ¿no? Que es esto. Bien, ahora, yo tengo que estos dos lados miden lo mismo, ¿no? 7K y 3K deberían de medir lo mismo. Entonces voy a utilizar un valor que me permita unificar ambos triángulos, ¿no? Unificarlos. Y creo que lo voy a conseguir multiplicando 3K con 7K y obtendremos un valor para la constante, o sea, 21. ¿Sí? Y obtendríamos la siguiente información. Ya obtendríamos este gráfico. Mira, que ya se parece más al nuestro. Sería así, por aquí. Y la línea roja, pues la voy a hacer con rojo, para que te ubiques a qué me estoy refiriendo, ¿no? Incluso lo voy a hacer más grande, para hacerlo conforme está en el gráfico. Ahí está. Ahí está. Me refiero a esto. Esto es 37 grados. Tú ya sabes que aquí es 90, ¿no? Esto es 16 grados. Ahora, yo te decía esta parte, que vamos a llamarle al centro O. Entonces, esto es O, esto es B. Acá también le pongo B. Y esto es O. Por cierto, este vértice sería A, ¿sí? Para que te ubiques. Acá sería D. Chicos, aquí está O, aquí está B, por acá tenemos C, A y D. Entonces, esta parte es la que te digo que la voy a unificar a través de estos dos triángulos y sería 3 por 7, 21. Y ahí le voy a colocar una nueva variable, ¿no? 21P. Obviamente, este 21P se le está oponiendo a 37 y a 37 se le opone 3 por la constante, ¿no? O sea, para que me haya dado 21P lo he multiplicado por 7, ¿no? Que fue este valor. Es decir, acá es 3 por 7, 21, por lo tanto 90 sería 5 por 7, lo cual es 35, mientras que a 53, que es este angulito, se le opondría 4 por 7, ¿sí? 4 por 7, lo cual es 28P. Lo mismo hacemos para el triángulo de 16. Y diremos que es acá 7 por 3, por lo tanto a 90 se le va a oponer a 90 25 por 3 y a 74 grados se le opone 24 por 3. Ya te había dicho que en esto es un trapezoide simétrico, acá lo dice. Que hemos dicho que una de las diagonales es mediatriz de la otra. Y aquí en el gráfico ya nos damos cuenta que si esta parte es 72 y esta parte es 28, la diagonal roja no es mediatriz de la diagonal negra. Entonces va a tener que ser al revés. La diagonal negra haya sido mediatriz de la diagonal roja. Quiere decir que OC va a medir 21P. Las dos diagonales tienen una longitud total de 142 centímetros, porque es el bambú con el que se hizo el esqueleto. Entonces, igualamos 142 centímetros con la suma de los 4 partecitas, 72P más 28P más 21 más 21. Uy, llegamos. Y obtenemos que 142 centímetros equivale a 142P. Con esta ecuación vamos a calcular el valor de P y justo nos sale el valor de 1. P mide 1. Como yo ya sé que P mide 1,
a mí me están pidiendo calcular el perímetro de la cometa. Y el perímetro es la suma de 75. Obviamente acá abajo, como es un trapezoide simétrico, también mide 75p. Y CD va a medir lo mismo que 35p. Entonces, el perímetro de nuestro... Vamos a ponerle 2p, sino mejor perímetro. El perímetro de la cometa sería la suma de 75 más 75, 150. Y por el otro lado tenemos 35 más 35, 70. P vale 1, ¿sí? Y 150 más 70 sería 220 centímetros, porque P vale 1. Entonces, esto es 220 centímetros. Alternativa D. Ejercicio número 3. Yo ya veo en el 3 que hay un 130 y hay un 65. 130 es el doble de 65. Por ahí como que puedo trazar una bisectriz, ¿no? Para encontrar un paralelogramo, ¿no? Si yo divido aquí, si yo le trazo la bisectriz, el ángulo va a quedar dividido en 65 grados y por acá en 65 grados también. Chicos, BRCD es un paralelogramo. ¿Por qué? Observa, se supone que BC es paralelo a RD, porque es un trapecio, y en un trapecio hay un par de lados paralelos, AD con BC. RD es parte de AD, así que también termina siendo paralelo de BC. Además, observo que el ángulo RBC tiene la misma medida, o sea, 65-65, que RDC. Como se dan estos dos coincidencias, concluimos, y mejor lo hago acá abajo, como se dan estas dos coincidencias, concluimos que la figura RBCD es un paralelogramo. ¿Por qué es un paralelogramo? Porque tiene ángulos opuestos iguales, ¿sí? 65-65, y concluimos obviamente que este ángulo va a medir lo mismo que el de acá. Además, también observamos que tienen un par de lados paralelos y por lo tanto el otro también tendrá que ser paralelos, ¿no? Es un paralelogramo. ¿Qué se cumple en un paralelogramo? Chicos, yo aquí puedo aplicar la propiedad de Z. Observa. Se supone que BC es paralelo con AD, ¿no? Entonces, observa, ahí aparece la propiedad de la Z, mira. AR es paralelo con BC, y eso también lo escribimos acá. ¿Sí? Lo vamos a escribirlo ahí. AR es paralelo con BC. Entonces, como conclusión de esto, el ángulo ARB por Z va a medir 65 grados. Claro, por la propiedad de Z. ¿Qué tenemos ahí? Un triángulo isósceles. Cuando se aplica esto, se encuentra que el triángulo ABR es isósceles. Un triángulo es isósceles cuando dos de sus lados miden lo mismo y tienen dos ángulos en las bases que miden lo mismo. Me dice que el segmento AB mide 6 metros. AB mide 6 metros. Por lo tanto, AR también va a medir 6 metros. Como yo sé que es isósceles, AB mide lo mismo que AR y esto es 6 metros. Me pide calcular el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Bueno, para eso necesito la longitud total de la base mayor, en este caso sería 6 metros más A, con la base menor. Como esto es un paralelogramo, los lados opuestos miden lo mismo. Entonces ya podemos calcular el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Se supone que cuando yo trace mi diagonal, no era necesario graficarlo, pero bueno, vamos a hacerla larga. Acá tengo mis diagonales y como es un trapecio, a cada uno de ellos yo le voy a ubicar su puntito medio. Digamos, aquí esté mi punto medio y en la otra diagonal esté por aquí.
Entonces, el segmento que une los puntos medios es este. Y vamos a ponerle valores. Vamos a poner que esto es RP y esto es, no, MN. Estamos que ponemos M y N. Nos pide este pedacito. Ese pedacito se calcula como la semisuma de la base mayor con la base menor. Entonces vamos a ver allí. Ubicamos, la base mayor sería 6 metros más A, menos la base menor que es A dividido entre 2, con lo cual obtenemos 3 metros. Ejercicio 4. En el 4 nos hablan de una repisa. ¿Y qué se cumple? Que es un trapecio isósceles, nos dice el ejercicio. Un trapecio es isósceles cuando los lados no paralelos tienen la misma longitud. Obsérvalo. El trapecio isósceles es la siguiente figura. ¿Ya? Es este. Ahí está el trapecio. Por si no te habías dado cuenta. Es un trapecio isósceles. Le ponemos vértices. Esto es A, B, C y D. ¿Qué más? Nos dice que el lado superior, inferior y lateral están en la relación de 6, 4, 3. Cuando tengas esta información, cuando es relación, simplemente ponle K, K y K. O sea, el superior va a ser 6K, el inferior 4K y el lateral es 3K. 6K, 4K y 3K. Con eso lo llevas al gráfico. El superior va a ser 6K, el inferior va a ser 4K y el lateral es 3K. En ese orden. Ahora voy a sacar el gráfico aquí aparte para que lo veas. Entonces corrí 3, corro 3 y lo llevo hasta acá. Ahí está mi trapecio. Escribimos los vértices B, C y D. Me pide calcular la altura de dicha repisa. Entonces, la altura es aquella línea que parte del vértice y llega formando 90 grados. En un trapecio isósceles, las alturas siempre miden lo mismo. Bueno, en todo trapecio las alturas miden lo mismo, ¿no? De hecho, en todo trapecio. Ahora, aquí la altura forma 90 grados con las dos bases. O sea que con esta base también va a formar 90 grados. Así que, si a esto le ponemos R y esto es T, ¿qué se cumple? Que R, T, A, D es un paralelogramo. Y en todo paralelogramo, los lados opuestos miden lo mismo. AD mide 4K, RT tendrá que medir 4K. Ahora, como esto es un trapecio isósceles, y se cumple que este lado AB con el otro lado no paralelo miden lo mismo, yo puedo aplicar congruencia, ¿no? Porque estas alturas también miden lo mismo. Y como es un trapecio isósceles, los ángulos de las bases miden lo mismo. Así que aquí puedo aplicar congruencia. ¿Qué caso de congruencia tenemos entre el triángulo 1 y el triangulito 2 de la derecha? ¿Qué caso de congruencia es? Lado, ángulo alfa y lado. O si no, acá, mira, este angulito sería 90 grados menos alfa. Y este otro angulito sería 90 grados menos alfa. Entonces, ubícate en el triángulo rectángulo BRA y el triángulo rectángulo CTD. Allí hay una congruencia, ya te la dije. Ambos tienen, para saber si son congruentes, debo ubicar los lados en común. Ambos tienen un lado representado por círculo negro. Ambos tienen un lado representado por círculo negro. Entonces, es lado representado por un circulito, ¿no? Bueno, negro, acá lo puse azul. Ese lado se une a un ángulo que tiene la misma medida en ambos triángulos. Y es el 90 grados menos alfa.
Y este ángulo se une a un lado de igual medida en ambos triángulos, representado por resorte. Entonces, ¿qué caso de congruencia tenemos? Lado, ángulo, lado. Se concluye, por lo tanto, que al ser congruentes, deben de tener la misma medida. Lo que se le opone a 90 menos alfa en el triángulo 1, o sea, esta parte, tiene que ser lo que se le opone al otro 90 menos alfa en el otro triángulo. TC mide lo mismo que BR. Entonces, como ya sabemos que son congruentes, se cumple que el segmento BR mide lo mismo que TC. Chicos, todo desde B hasta C era 6K. Ya voy 4, me faltan 2. Esas 2K, dividido en dos partes iguales, cada uno tiene que medir K. Bien largo lo hemos hecho, ¿no? Para explicarte por qué sale K y sale K. Listo. Bueno, ¿algo más? Sí. Según el gráfico, BA mide 3K. Entonces, esta parte es 3K. Esto es 3K, ¿no? El puntito negro es 3K. ¿Ya? Ya. Además me dice que el perímetro es 160 centímetros. El perímetro es 160 centímetros. Bueno, el perímetro de mi trapecio A, B, C, D es 160 centímetros. Chicos, yo puedo calcular el perímetro y es la suma de todos los lados. Me ayudan 6 más 4, 10, más 6, 16. O sea, 16K es igual a 160 centímetros. Como consecuencia, K mide 10 centímetros. Como yo ya sé que K es 10 centímetros, aquí directamente vamos a calcular la altura, que es lo que nos pide. ¿Cómo? Aplica Pitágoras. Si aplicas Pitágoras, esto es 3 cuadrado menos K cuadrado sería 8K cuadrado, me da RA, ¿no? Por Pitágoras, esto es raíz cuadrada de 8. Y raíz cuadrada de 8 sería 2 raíz de 2. Así que RA mide 2K raíz de 2, aplicando Pitágoras. Pero K ya conoces que es 10. Y 2 por 10 sería 20 raíz cuadrada de 2 centímetros. Alternativa C. Continuamos con el número 5. En el ejercicio 5 me dice que en ese trapezoide, AB mide lo mismo que BC. Recuerda que en un trapezoide, ninguno de sus lados es paralelo. Puede que tengan medidas iguales, puede ser, pero los lados no son paralelos. Me dice que BH mide 10. Entonces, esta línea mide 10, acuérdate. Además, AB mide lo mismo que BC. Y como yo ya tengo un ángulo de 90, creo que lo más conveniente es formar ángulos de 45 y 45, ¿no? Para formar un triángulo isósceles. A ver, voy a trazar antes una línea, una altura hasta BH. ¿Sí? Esto me lo resolvió un alumno. Saludo para mi alumno Upiachigua. Muy bien. Él trazó así, ¿no? Ubicó el punto R en BH. Entonces, él decía, si a este ángulo yo le pongo un valor alfa y a este un valor beta, se supone que este ángulo C tiene que medir alfa, ¿no? Porque alfa más beta me debe de sumar 90, que es la medida de estos dos ángulos en el vértice B. De igual forma, como acá tengo 90 y el ángulo B es alfa, el ángulo A tiene que medir beta. ¿Habrá alguna congruencia? Ubícate en los siguientes triángulos. Claro que hay congruencia. Ubícate en el triángulo rectángulo AHB, como yo les digo a mis alumnos, en el centro tienes que colocar la letra del vértice que contiene el ángulo de 90 grados. Si lo haces de otra forma, no es que no te va a salir el ejercicio, te va a salir, pero
A nivel técnico, no, pues tiene que ir en el medio la letra que contiene al vértice de 90 grados. Por ejemplo, acá es R, ¿no? Estos dos triángulos yo sé que son congruentes. Y son congruentes por el caso de congruencia, ángulo beta. Ambos tienen el mismo ángulo que es beta. Ambos tienen el mismo lado representado por un puntito rojo. Y ese punto rojo se une a un ángulo en común que es el alfa. Ese es el caso de congruencia. Como yo ya sé que son congruentes, se supone que lo que mide AH, vamos a ponerle que mida X, y es lo que se le opone a alfa, en el otro va a ocurrir lo mismo. A alfa se le opone X. Pero ¿te acuerdas que BH mide 10? BH mide 10, pues. Entonces, RH va a ser 10 menos X. Va a ser 10 menos X. Desde C voy a trazar una altura que llegue a HD. ¿Sí? Ahí está mi alturita. Ya he trazado una altura. Como vamos a ponerle una T. Siguiente paso. Ya, con el primer paso que hemos encontrado que RH, con el primer paso encontramos que AH medía lo mismo que RB. Eso es lo que calculamos, ¿no? Y le hemos puesto un valor X. Segundo paso. Se supone que RH es paralelo a CT. Y yo sé que son paralelas porque ambos forman un ángulo de 90 grados con la línea AD. Por eso es que sé que son paralelos. ¿Qué se concluye? Que RH va a medir lo mismo que CT. Es decir, 10 menos X. Entonces lo colocamos acá, 10 menos X. Además, observa que el triángulo rectángulo CTD es un triángulo notable de 45 grados. ¿Qué se concluye ahí? Que TD va a medir lo mismo que CT, es decir, 10 menos X. Entonces, esta partecita, esta de aquí, ahí está, es 10 menos X. Bien, ¿qué más podríamos decir? Hay un detalle. Observa. Se supone que frente a, como ya habíamos visto que el triangulito 1, ¿no? Habíamos visto que con el triangulito 2 son notables, ¿sí? Este era el 1 y este era el triangulito 2. Ya vimos que son congruentes, son congruentes. Se supone que lo que se le opone a beta en uno de ellos va a ser lo mismo que se le opone a beta al otro. ¿Cuánto mide lo que se le opone a beta en el triángulo 1? Todo es BH. Y eso mide 10. Entonces, en el otro, a beta también se le tiene que oponer 10. ¿Ya? También tiene que medir 10 RC. Acuérdate, RC mide 10. Ahora, como yo ya sé que RHTC es un paralelogramo, ¿y por qué digo que es un paralelogramo? Porque tiene dos lados paralelos. Claro, tiene dos pares paralelos. HT con RC son paralelos, puesto que en ambos hay un ángulo de 90 grados abajo, arriba también hay un 90. Mira, en R es 90, en H es 90, entonces RC es paralelo a HT, CH es paralelo a RH, CT, perdón, es paralelo a RH. Entonces, por eso es un paralelogramo. ¿Qué se concluye? Que RC mide lo mismo que HT. Es decir, ¿cuánto mide RC? 10. Entonces, colocas por acá 10. Quinto paso. A nosotros nos están pidiendo calcular la longitud de AD. Si ubicas, AD sería X más 10 menos X. Conclusión, la longitud AD es 20. Alternativa A. Entonces, de esa forma estamos resolviendo el ejercicio 5. Pasamos a la práctica domiciliaria. Esta que haces en casita. Me pide calcular el valor de Y. Aquí puedo aplicar una fórmula, ¿no? Hay una fórmula que me lo da directo.
Claro, hay una fórmula que me da directo el valor de Y, ¿sí? Se supone que este ángulo es 180 grados menos 2Y, o podemos aplicar, no sé, la suma de ángulos interiores igual a 360, también puede ser, ¿ya? Apliquemos eso. Como es aquí hay fórmula directa, pero vamos a hacerlo paso a paso. La suma de los 4 ángulos interiores es 360. Entonces, acuérdate, 2 alfa con 2 tita, ¿ya? Yo he factorizado ya el 2. Esto me da 360 grados hexagesimales. Chicos, se supone que Y, observa el triangulito, es alfa más tita. Entonces, esto es Y. 3Y más Y me da 4Y es igual a 360 grados. Entonces, Y me está saliendo, a ver. ¿Sí? Aquí es 2, disculpa. Aquí es 2. Yo me estoy equivocando. No, estaba bien, era 3, ¿no? Sí, esto es 3. Claro, 2Y más Y es 3Y. Tengo 2 alfas y tengo 2 titas. 2 alfas y 2 titas. Alfa más tita es Y, es Y. Entonces, 2Y más 3Y. Aquí me he equivocado. Esto no es 4. ¿Por qué? Ahí no me he dado cuenta. Ya, pues estás multiplicando 2 por Y. Más 3Y es 5 veces Y. Donde Y nos sale 72 grados sexagesimales. Yo me había equivocado. En el ejercicio 2 me dice que esta es una región trapecial, o sea, es un trapecio. En un trapecio es el cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. Me pide calcular el perímetro. Bueno, yo desde que ya veo una altura, cada vez que tengo una altura, me da chance a que trace mi otra alturita, ¿no? Voy a ponerle vértices. A, B, C, D, E. Se supone que las alturas miden lo mismo porque se forma un paralelogramo, ¿no? Un rectángulo. Acá arriba también va a ser 90. Ya. ¿Qué más? Esta base mide 10. ¿Ya? Acá tengo un triángulo notable. 5, 4. Este lado medirá 3. Quiere decir que el ángulo fue de 37. Por lo tanto, el perímetro de mi trapecio rectángulo de vértices A, C, B, E, bueno, lo hice en desorden, pero no importa, sería 13 más 5, 18, más 10, 28, más 4, 32. Alternativa B. Ahora vamos a resolver el número 3. ¿Sí? Nos dicen que en este gráfico calcule el valor de X. A ver, vamos a calcular el valorcito de X. Yo también veo un cuadrilátero, por lo tanto los 4 ángulos interiores suman 360 grados hexagesimales. Como dato, nos dice que AC, ubica AC, mide lo mismo que AD. Mide lo mismo que AD. Yo veo que 35 es el doble de 70. Me pide calcular el valor de X. Ahora, como primer paso, se supone que el triángulo ACD es isósceles. ¿Por qué me doy cuenta que es un triángulo isósceles? Porque tiene 2 lados de igual medida, así que como conclusión de esto, el ángulo ACD va a medir también 70 grados. Ya, mide 70 grados hexagesimales. Ahora, este ángulo va a medir 40 grados, ¿sí? Para completar los 180. Además, como es un trapecio, se supone, bueno, acabamos de calcular que el ángulo CAD mide 40. Ahora, como es un trapecio, se supone por la propiedad de la Z, yo te voy a ubicar aquí la Z, mira, BC es paralelo con AD. Entonces, puedes aplicar Z, ¿sí o no? Claro. Entonces, este ángulo ACB va a medir 40 grados. ACB también mide 40 grados porque son ángulos alternos internos. Entonces, como consecuencia,
diremos que x más 35 más 40 grados debería de sumar 180 grados. X mide 105 grados sexagesimales. Pasamos al número 4. Déjenme ver, ubicar el número 4. Debe estar aquí. Ahí está, el número 4. Y aquí me habla de un reloj de pared. Si es un reloj trapezoidal, es un trapecio isósceles. Ah, ya. Chicos, esto es un trapecio isósceles. Por si no te des cuenta, estamos frente a un trapecio isósceles. Quiere decir que los lados no paralelos, estos que están inclinaditos, miden lo mismo. Yo lo voy a sacar aparte, ¿no? Aquí lo voy a exagerar incluso, ¿no? Para que sea más notable. Lo voy a exagerar, ¿no? Entonces aquí le corrí, me parece que le he corrido 5, ¿no? Entonces por acá corro 5, ahí voy 3, más 2 es 5 acá, ¿sí? Y lo uno con esto, aunque me parece que no me quedó tan bien. Aquí voy 4, no. Voy a correrle uno más. Así, ¿no? ¿Ya? Bien, como es un trapecio isósceles, vamos a ponerle vértices A, B, C y D. Le colocamos A, B, C y D. ¿Qué más? Yo puedo trazar mi altura. De hecho, ya me dan la altura en el ejercicio. Recordemos que las alturas llegan formando 90 grados. Las alturas miden lo mismo. Esta altura mide 24 centímetros. Esta también va a medir 24. Como es un trapecio isósceles, se supone que los lados no paralelos van a medir lo mismo. Chicos, todo es DC mide 34. Esta parte de abajo mide 20. Quiere decir que arriba va a medir 20 también. Y ya no necesito demostrar, pero el triángulo 1, lo vimos en el ejercicio anterior, con el triángulo 2 terminan siendo congruentes. Por lo tanto, estos lados miden lo mismo. ¿Te acuerdas que lo demostramos en un triángulo, en un ejercicio? Entonces, como todo mide 34, me faltaría 14, que dividido en dos partes me daría 7 y 7. Así que este triángulo DTA, en el triángulo DTA, puedo aplicar Pitágoras y DA me diría 25. Y como es isósceles, porque el ejercicio dice que es isósceles, BC también me diría 25. Me pide calcular el perímetro, ya está resuelto. El perímetro de nuestro trapecio isósceles, cuyos vértices son A, B, C y D, sería 20 más 25 más 34 más 25, ¿no? A ver, 25 más 25, 50, más 20, 70. 70 más 34, me parece que es 104. 104. Vamos a resolver el número 5. Ejercicio 5. Ya. En un trapecio, la relación entre las bases es de 5 a 6. Si la longitud de la base media es igual a la longitud de la base menor más 3. Ay, ay, ay. Por ahí creo que voy a empezar. No voy a hacer el gráfico. De frente voy a ir a la base media, que lo voy a representar por MN. Esta base media, recordemos que se calcula, si es base media, como la semisuma de la base mayor más la base menor. Ojo que las bases están en la relación. Ya sabes que aquí hay que agregarle K y K, ¿no? La base mayor, por lo tanto, sería 6K y la base menor sería 5K. ¿Sí? La relación entre las bases es de 10 es a 6, 5 es a 6. Y dice que la base media, o sea, MN, es igual a la base menor más 3. ¿Quién es la base menor? 5K, pues. O sea, tendrías que 5K más 3 equivale a esto que es 11K sobre 2. Si efectuamos, pasamos a multiplicar, tenemos 10K más 6 es igual a 11 veces K. El 10 pasa a restar y K mide 6. ¿Pero qué nos piden?
nos dice, halle la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales. Y esta es igual a la semidiferencia. ¿Te acuerdas? A la semidiferencia de las bases. O sea, 6K menos K dividido entre 2. O sea, me queda K medios. K es 6, entre 2 es 3 centímetros. ¿Ya? No era necesario hacer el gráfico, simplemente lo podemos calcular directo. Ejercicio número 6. En este gráfico hay dos lados de igual medida, ¿no? CM tiene la misma medida que MD. Va a ser lo más grande, ahí está. Y lo voy a representar. CM mide lo mismo que MD. Uy, punto medio. M es punto medio, así que puedo trazar mi base media. Se me ocurre por ahí la base media. Además, AM mide 5. Ah, ya, me da este lado y es 5. ¿Y qué más? También me dice que BL mide 4. Ah, ya, BL mide 4. Veo un ángulo tita, por ahí como que puede haber congruencia de triángulos. Me pide calcular LM. ¿Dónde está LM? Ah, me pide toda esta parte, ¿no? Vamos a poner que esto mida X y esto mida Y, por así decirlo. X más Y es lo que me está pidiendo. Hay una propiedad que nos dice cuando tenemos un trapecio rectángulo o un trapecio y de uno de sus lados no paralelos, vamos a suponer que es justamente este, usted le ha ubicado el punto medio. Cuando unas el vértice del otro lado no paralelo con ese punto medio y lo unas con el otro, estos van a medir lo mismo. O sea que acá arriba también sería 5. Esa es la propiedad que vamos a aplicar ahorita, ¿no? Ya tenemos el punto medio, lo que nos quedaría es unir M, ¿sí? Nos quedaría unir M con B, y ahí voy a obtener que estos laditos van a medir lo mismo. Como consecuencia, esto será 5. Ahora, los ángulos, como tenemos un triángulo isósceles de lados 5 y 5, este angulito, chicos, si acá es tita, esto será 90 grados menos tita, arriba va a ser 90 grados menos tita, y está resuelto. Porque se supone que todo este ángulo, si usted suma, ¿cuánto te da? 90 grados, pues, tita más 90 menos tita, 90 grados. ¿Qué más? Estamos frente a un... ya puedo calcular X más Y por Pitágoras, ¿no? Por Pitágoras se supone que X más Y al cuadrado equivale a 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, 25 más 16, me parece que es 41, ¿no? X más Y, que por cierto, es lo que me pide calcular, es la longitud de LM, es raíz cuadrada de 41. ¿Ya? Ejercicio número 7. En el gráfico, BC mide lo mismo, es paralelo a AD. Uy, entonces me está hablando de un trapecio, porque en un trapecio hay un par de lados paralelos. Me dice que CD mide 5, AD mide 12, entonces todo esto es 12, y lo voy a hacer con una línea mejor, hasta así, así. Esto mide 12, ahí está. Borramos por aquí y le escribimos que esto mide 12. Calcule la longitud que une los puntos medios de AC, de la diagonal AC. Tengo que trazar mi diagonal AC. Y los BD, y de la otra diagonal BD. Ya. Para calcular, vamos a suponer que por aquí está el punto medio y acá está el otro punto medio. O sea, me pide este segmento. Esto me está pidiendo. Y como es punto medio de las diagonales, yo lo puedo calcular como la semidiferencia de la base menor con la base mayor que mide 12. Como ya tengo la base mayor, solo tengo que calcular la base menor BC. Esa es la que tengo que calcular. Entonces, no lo voy a poner las diagonales, lo dejo así mejor. ¿Por qué? Aquí yo puedo aplicar el teorema de la bisectriz. ¿Sí? A ver, déjenme ver. ¿Qué podemos hacer ahí? Necesito la base menor.
Aunque el gráfico no nos ayuda porque, miren, todo esto mide 5 y AD mide 12. Se supone que AD es el doble de, más del doble de 5, ¿no? Entonces no nos ayuda mucho el gráfico. Voy a volverlo a hacer para que tenga mejor aspecto, ¿no? A ver, digamos, aquí tengo AB, acá tengo BC y, ¿cómo sería? Así, así enorme. Menos, para que mida 12. Ya bueno, digamos ahí. Creo que igual no ha salido tan bien como queríamos. En todo caso, tendría que ser más pequeño, ¿no? Entonces, digamos, ahí, aquí, ya, ahí creo que sí va a salir, ¿no? Uy, ¿por qué sale tan grande? Ya entendí. Este lado tiene que ser más grande, así. Y esto es chiquito, y esto sería así. Claro, ahí como que ya tiene más lógica, ¿no? Esto sería A, esto es B, y lo voy a hacer más acá. Esto es C, esto es D. Tengo un ángulo de 90 grados por la altura que se traza desde D, ¿no? Entonces, esto mide 90. Ya. Lo que yo observo aquí es una bisectriz. Ojo, esto es tita y esto es tita. Entonces, tengo una bisectriz que al mismo tiempo es altura y eso me recuerda a los triángulos isósceles. Entonces, completo mi triángulo, lo voy a completar. Porque en un triángulo isósceles, y también en el equilátero, ¿cierto? Pero hablemos de un triángulo isósceles porque no podemos asegurar que sea equilátero. La altura es al mismo tiempo bisectriz. ¿Y qué se cumple? Que estos lados quedan divididos en dos partes iguales, ¿no? Porque la altura es al mismo tiempo bisectriz, es al mismo tiempo mediana y mediatriz. Ya. ¿Qué más? Como es isósceles, esta parte mide 5, la parte de abajo mide 12, se supone que AD mide lo mismo que CD. Entonces, aquí le vamos a poner R. AD mide lo mismo que RD. Por lo tanto, RC, aunque no parezca, pero mide 7. Porque es un triángulo isósceles, pues. ¿Cómo sé que es isósceles? Porque la bisectriz es al mismo tiempo altura. Por eso sé que estos dos lados miden lo mismo. Como ya sé que mide 12, y este punto H es el punto medio de AR, yo puedo trazar la base media. Claro. Aquí le ponemos T. Se supone que HT es la base media del triángulo ARD y mide la mitad de la base mayor, es decir, mide 6. ¿Ya? Mide 6. Yo lo voy a llevar a mi otro gráfico. O sea, esta, que es la base media, mide 6. Por lo cual HT mide 6. Chicos, yo por la propiedad de Z, me parece que hay un dato que no está correcto. Miren, aquí voy a aplicar Z. Claro, porque la base menor es paralela a la base mayor. Entonces se supone que este angulito también mide tita. Y estoy frente a un triángulo isósceles. Ojo que el valor 5 va desde C hasta D. ¿Sí? Va desde C hasta D. Si yo ya sé que HTD es isósceles, se supone que este lado mide lo mismo que el de acá. O sea que esta partecita mediría 6. 6 termina siendo más pequeño que el 5. Entonces no hay lógica. No puede ser el valor 6 más pequeño que el 5. De pronto puede haber ocurrido que el gráfico no sea el adecuado. Entonces, a ver, vamos a darle otra oportunidad. De repente no lo grafiqué bien. Bueno, sale 6 menor que 5 y no es correcto. Ya, esto mide 12. Voy a empezar por la base mayor. Y lo voy a hacer con negro. Ubico la base mayor. Esto mide 12. Luego necesito un lado no paralelo de 5, que es más pequeño que la... Más o menos por ahí, ¿no? Ya, 5.
Luego, del vértice D necesito un ángulo de 90 grados. Para que me dé 90 grados sería, no sé, allí tal vez, ¿no? ¿Sí? Así. Ahora, uno este con el de acá, formo este trapecio. Ahora me parece que ya tiene una forma más asequible, ¿no? Supone que esto es 90 grados. Le colocamos los vértices. Esta es la segunda oportunidad. Listo. Acá abajo mide 12. Esto mide 5. Ah, pero se supone que es bisectriz, miren. Y aquí hay una falla, pues, ¿no? Tiene que ser bisectriz. Entonces necesito trazar mi bisectriz de aquí y que dé 90. Ya, digamos, allí. Ahora uno este vértice con el de acá y nos queda así. Ahí está. Ponemos los vértices A, B, C y D. Solo me queda unir B con C. Y ojo que el B lo voy a poner más arriba, ¿no? Esto es B y acá le ponemos H, ¿no? El punto de intersección de la altura con AB. Luego, esto mide 12 y esto mide 5. Lo que yo les estaba diciendo es que como esto es una... ahí está, una bisectriz, voy a trazar una línea paralela, ¿no? Que una H con C. Ahí está. He trazado una línea paralela. Al trazar una línea paralela por la propiedad Z, esto también me diría tita. Entonces, aquí le ponemos vamos para separar las letras, ¿sí? Acá arriba está C y este le ponemos T. Se supone que HT va a medir lo mismo que TD, ¿no? Tiene que medir lo mismo, porque es un triángulo isósceles. Ya. Yo necesito HT. Ahora necesito calcular cuánto mide HT. Y tiene que ser menor que 5. Porque recordemos que 5 es lo que mide desde C hasta D. Eso mide 5. Bien, lo que habíamos hecho anteriormente era completar mi triángulo. Y le voy a dar otra oportunidad, les decía. Le voy a completar mi triángulo. Miren. Ya, ahí está. He completado mi triángulo, ¿no? Y a este vértice final le ponemos P. Se supone que la bisectriz es al mismo tiempo altura en los triángulos isósceles. Como consecuencia, si esto mide 12, todo PD medirá 12. Entonces, desde C hasta P debe medir 7, ¿cierto? Debería de medir 7. Esta parte mide 7, porque 7 más 5 es 12. Además, en un triángulo isósceles, ¿no? La altura al mismo tiempo es mediatriz y mediana. Por lo tanto, estos lados miden lo mismo. Y HT sería la base media de 12. Y la base media de 12 es 6. ¿Sí? Porque recuerden que HT yo lo hice paralelo a AD. Por eso es que apliqué Z, pues tita y tita. Si esto mide 6, esta TD también mediría 6. Y no tendría lógica. Yo creo que en vez de 5, aquí debería haber sido otro valor, yo qué sé, un 8 tal vez, ¿no? Si hubiese sido 8, entonces esto sería 4 para completar el 12 que nos da esta parte de acá. Y ahí sí, pues, ¿no? Yo creo que aquí era 8. Entonces ahí sí, la mitad de 12 es 6. Y puedo calcular BC. Podría yo calcular BC. ¿Por qué? Porque BC, a ver, ¿cómo lo podríamos calcular este valor?
Ahora, lo que aquí me queda aplicar es otra vez Z, porque se supone que este angulito mide lo mismo que todo este ángulo de acá. O sea, esto mide 2 veces tita. Ya, esa es una opción. Entonces, esto mide 2 veces tita. Chicos, este pedacito CT mide 2. Y ustedes dirán, ¿por qué 2? Claro, se supone que desde C hasta D es 8. Entonces, CT es 2 y TD mediría 6, ¿no? Que es lo que acá me dice. 6 más 2 es 8. Yo aquí puedo aplicar una propiedad de segmentos proporcionales que le conocemos como alita de pollo, ¿no? 4 es ABC, que es lo que yo necesito calcular. 4 se divide entre el segmento BC y se iguala a PT, que sería 4 más 2, lo cual es 6, dividido entre HT, ¿no? Aplicando alita de pollo entre HT, lo cual es 6. ¿Sí? Como consecuencia, BC mediría 4. Una vez que encontré el valor de BC, ya está resuelto el ejercicio. ¿Por qué? Porque ya sé que acá arriba es 4, acá abajo es 12, y me pide el segmento que une los puntos medios de las diagonales AC y BD. Pues eso es por fórmula nomás. Vamos a suponer que esos puntos medios son P y Q. Ese segmento que une los puntos medios de las diagonales es la resta de la base mayor con la base menor entre 2. 8 entre 2, 4. Obviamente no vamos a encontrar alternativa porque nosotros le hemos puesto que no es 5, sino que es 8, para que tenga lógica el ejercicio, ¿no? Y bueno, no ha sido 8, puede haber sido 9, yo qué sé, otro valor. Bien, vamos ahora a resolver el número 8. ¿Qué nos dice el ejercicio 8? Acá está, se ve todo exquisito. En el ejercicio número 8 nos dicen que ABCD es un trapecio isósceles. Todo trapecio isósceles tiene los lados no paralelos iguales. Entonces, por ahí vamos a empezar. ABCD, ubícalo, acá está A, acá está B, C y D. Los lados no paralelos miden lo mismo. BE mide 8. BE mide 8 y mide lo mismo que AC. Ya, entonces esto mide 8 y toda esta línea BE también va a medir 8. Calcula DH. Ah, me pide solo esta partecita, ¿no? DH. X. Eso me están pidiendo calcular. Bueno, lo que yo observo es que si uno D con A, estoy formando un paralelogramo. Concéntrate en el trapecio y aplica Z en el trapecio. Mira, vamos a aplicar Z. Se supone que el lado BC es paralelo con AD. Y si aplicamos Z, este ángulo medirá 30 grados. ¿Ya? Mide 30. Entonces, yo observo que este 30 es la misma medida para este otro ángulo, en AECD. Entonces, EACD, como puedo aplicar Z, puedo decir que AC termina siendo paralelo a ED. ¿Sí? Terminan siendo paralelos. Y eso nos va a ayudar bastante. Es más, estoy viendo que lo que puedo hacer es lo siguiente, miren. Como es un trapecio isósceles, voy a trazar desde BD la otra diagonal. Mira, si trazamos la otra diagonal, este lado va a medir 8. ¿Sí? Mide 8. Ahora, las diagonales, ya habíamos visto que este angulito mide 30 grados, ¿no?
Lo borré ahí, ya. Esto mide 30 por la propiedad Z. Perdón, acá arriba, por la Z. ¿Sí? Por la Z mide 30. Como es un trapecio isósceles, esto también va a medir 30. ¿No? Porque las diagonales forman ángulos iguales con la base, en este caso la base AD. Chicos, EBD es un triángulo isósceles de lados 8 y 8. Por lo tanto, los ángulos de las bases miden lo mismo. 60, esto será 60, y arriba va a ser, pues, 60. Entonces, estamos frente a un triángulo equilátero. Por lo tanto, ED también va a medir 8. Ahora, si es un triángulo equilátero, la bisectriz es al mismo tiempo altura. O sea, yo puedo calcular cuánto mide X, porque la bisectriz es altura. Como estamos frente al triángulo de 30 y 60 y la hipotenusa es 8, lo cual es 2K, K valdría 4. Quiere decir que este pedacito de HE mide K, es decir, 4. Como consecuencia, BH medirá 4, ¿no? Porque todo es 8. Y voy a borrar el 8 para no confundirnos. Este 8 se ha dividido en 4, 4. ¿Ya? 4, 4. Recordemos que todo este ángulo es 60 grados, ¿no? Por el triángulo EBD, que es equilátero. Y ahora ya podemos calcular DH, pues, ¿no? Yo estaba un poquito mareado con este ejercicio. Lo voy a sacar para que te des cuenta y no te marees como yo. Bueno, acá tienes H, E y D. HD, DH, que es lo que me pide calcular. EH, que mide 4. Esto mide 8. Este ángulo mide 30 grados. Ni siquiera necesitaba calcular HE, ¿no? Porque se supone que esto es 60 grados. Y a 60 se le opone, bueno, esto es 2K, entonces K valdría 4, ¿no? A 60 se le opone K raíz de 3. Bueno, yo me había hecho un mundo tratando de encontrar esa respuesta. Yo pensé que me pedía AD y pedía HD, no AD. Por eso me había confundido. 9. En el gráfico se observa una casa en la cual la parte del techo, donde se encuentra una columna, está a punto de caer. Ya, una columna. Las columnas son verticales, ¿no? Hay que tener presente eso. Las columnas son verticales. Para ello se coloca otra columna en el punto medio de PQ. De PQ, allá, aquí está otra columna. Calcule la longitud de la columna que se colocó. ¿Cuánto mide esta columna? ¿Ya? Dice, en el gráfico se observa una casa en la cual la parte del techo donde se encuentra una columna, la parte del techo donde se encuentra una columna, me imagino que se refiere a esto, pues, ¿no? Ya no es la parte de acá, sino esta. Que está a punto de caer. Para evitar ello se coloca una columna en el punto medio, ¿sí? Así que estos lados son iguales. Este ladito mide lo mismo que el de acá. ¿Ya? ¿Qué más? Calcule la longitud de la columna que se colocó. Muy bien. Bueno, como es una casa, yo sobreentiendo que las paredes tienen que ser del mismo tamaño, ¿no? Entonces, si esto mide A, eso también tendría que medir A. Y aquí yo tengo un rectángulo. Aparte que tengo un triángulo isósceles en la parte superior. Entonces, ya sé que esto mide A y arriba tengo un triángulo isósceles. La mitad de 106 es 53, mira. La mitad de 106 es 53. Para algo nos ha de servir eso, ¿no? Y en un triángulo isósceles la bisectriz es al mismo tiempo altura. O sea, recuerda que esto es 53 grados,
Como consecuencia, estos ángulos miden 37. Esto también va a medir 37. ¿Sí? Arriba es 53. Esta columnita está en el punto medio, ¿no? Entonces voy a hacerlo con color verde, porque aquí estamos frente a un trapecio y su base media. Ahí está, la base media, que es esta columna que han puesto. Para calcular esta columna necesito A. Necesitamos A. Y A lo obtengo del 2A, que está acá abajo, que tiene la misma longitud que esta parte superior. Y esta la voy a sacar por el triángulo de 37 y 53 que tengo acá. Ya está resuelto. ¿Por qué? Por supuesto. Este parte, que es 4,5, equivale a 5K. 4,5 equivale a 5K. K valdría 0,9, ¿no? Frente a 53 se opone 4K. ¿Sí? Frente a 53 se opone 4K. Vamos a poner que esto es H y esto es R. Entonces, diremos que HP es 4 veces K, es decir, 3,6. Como HP mide 3,6, RP, que por cierto mide 2A, lo mismo que la parte de abajo, va a medir el doble de 3,6, o sea, 7,2. Como consecuencia, A mide 3,6. ¿Sí? 4 por 9, sí, 3,6, efectivamente. Como A mide 3,6, yo ya puedo calcular la longitud de X, porque X es la mediana del trapecio de la figura, y eso se calcula como la semisuma de la base mayor, que es 3,6, con la base menor, que es 2,4, lo cual es 36, 40, 60, entre 2, 3. Por lo tanto, mide 3 metros. Ejercicio número 10. Lo subimos un poquito. Ahí está. Vamos a calcular el número 10. En el ejercicio 10, según el gráfico, 3 veces AC mide 2 veces AD. Entonces, este AC con este AD miden lo mismo. Bueno, está en esa relación de 3:2. Lo que ahora voy a hacer es relacionarlos. Miren, quiere decir que AC va a medir 2K y 3K es lo que mide AD. ¿Ya? Mide AD. Lo coloco en mi gráfico. AD mide 3K. Y AC es 2K. Ahora voy a prolongar BC para formar un triángulo isósceles, ¿sí? Porque este ángulo BCA mide el doble que BDA. Entonces me conviene, cuando tengo un ángulo el doble del otro, formar triángulos isósceles. De manera que este ángulo yo lo he hecho igual a este otro. Entonces estamos frente a un triángulo isósceles. ¿Qué más? Me doy cuenta que este ángulo es 90 grados, como este de acá. Entonces, también noto que BR es perpendicular a AB, como AD también lo es. Entonces, AD es paralelo a BR. Además, observo que el ángulo ADB con el ángulo ARB miden lo mismo, y esto resulta de la unión de un lado con la diagonal. Un lado con la diagonal en ambos casos. Como consecuencia, como los ángulos son los mismos, concluyo que ABRD es un paralelogramo.
Entonces los lados paralelos miden lo mismo. ¿Sí? Los lados paralelos miden lo mismo. Ahora, acuérdate que este punto negro es 2K. Como BR mide lo mismo que AD, que es 3K, ahora BR es BC más 2K. Como consecuencia, BC mide K. Si despejamos, ¿verdad? Ya el ejercicio está resuelto. Porque ahí tenemos un triángulo notable de 60 y 30, que ahora te lo dibujo. ¿Sí? Míralo. Ubícate en los vértices B, C, A. Este lado mide K, esto es 2K y este ángulo es 2 alfa. ¿Sí? Entonces se supone que el que está entre el cateto K y 2K es 60 grados. Como consecuencia, alfa medirá 30 grados sexagesimales. No lo hubiésemos hecho si no hubiésemos determinado que esta figura es un paralelogramo. Y nos dimos cuenta que es un paralelogramo porque tiene ángulos consecutivos iguales y ambas líneas BR con AD son perpendiculares con AB. Entonces, ¿qué tipo de paralelogramo terminó siendo? Un rectángulo. Como consecuencia, AD mide lo mismo que BR. Bueno, un paralelogramo, pues, ¿no? Entonces, BC mide K. Y ahí empezó todo. Academia Preuniversitaria UNARUCI. La mejor opción para tu preparación.